Muy buenos días, queridos amigos y amigas del Centro Mexicano de Sindonología. Como cada mes tenemos nuestro encuentro mensual el primer sábado de cada mes para ir tratando estos temas tan importantes y tan interesantes sobre la Sábana Santa y los temas relacionados con ella. En particular, el día de hoy tenemos una conferencia de lujo con Mónica Lascurain, que es un miembro ya desde hace tiempo de nuestro centro, una experta en cuestiones escriturísticas, tiene un diplomado, una licenciatura en Sagradas Escrituras, dirige una escuela dedicada a dar clases sobre estos temas y además una experta también sobre el tema de la Sábana Santa. El día de hoy nos va a hablar de la Pascua judía a nuestra Eucaristía, la Sábana Santa, para hacernos ver cómo nuestra fe está hundida fuertemente en la religión judía, viene desde la fe de Abraham, desde luego después se abrió porque no quisieron reconocer a Cristo como el Mesías, pero de todos modos estamos enraizados en la cultura judía y sobre todo la Pascua judía, la cena de Pascua era una cosa que tenía una gran importancia y además fue donde se instauró la Eucaristía precisamente por el mismo Cristo. Así que pensamos que es un tema sumamente interesante y sobre todo la conexión que vaya a hacer Mónica con el tema. Ella, les comenté, es una experta no solo en temas intelectuales, digamos así, sino además es una gran maestra, promotora de maestros y que ha difundido la palabra de Jesús en forma muy amplia. Así que oiremos a Mónica con mucho gusto. Adelante, Mónica. Muchas gracias, Adolfo, que es nuestro presidente del Centro Mexicano de Sindonología. Les digo que es el Centro Mexicano de Sindonología. Bueno, el Centro Mexicano de Sindonología es este lugar en el que se hacen estudios acerca de la Sábana Santa. Sindonología precisamente quiere decir eso, estudios acerca de la sábana, síndone, sábana. Esto fue fundado desde 1983 por el doctor Rivero Borrell, el cardenal Ernesto Corripio Ahumada y el padre Faustino Cervantes Ibarrola. Y bueno, pues estamos muy contentos de poder pertenecer al Centro Mexicano de Sindonología para poderles llevar a todos ustedes todos estos estudios que se hacen internacionalmente acerca de este interesantísimo documento que es la Sábana Santa, que es la oración del sindonólogo, los que estudiamos la Sábana Santa, todos ustedes. Señor, que quisiste dejarnos el testimonio de tu pasión, muerte y resurrección en la Sábana Santa, concédenos tu luz para conocerte, conocerte para entenderte y entenderte para amarte. Concédenos la gracia de la fortaleza para saber ser testigos tuyos y recibe nuestros actos para que unidos a tus méritos podamos después de la muerte contemplar tu rostro real y verdadero y gozar por toda la eternidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Permítanme porque sin querer quité a nosotros. Ocultar nombres, informar, mostrar, panel de video. Perdón, aquí lo tengo ya el panel de video. Sí, muy bien. Bueno, pues vamos a seguir. Dice aquí en la oración, contemplar tu rostro real y verdadero. En la Sábana Santa, ahí vemos el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Ya nada más para empezar, lo que nos da Él. Su rostro, su vida, su pasión, su muerte y resurrección en la Sábana Santa. Vamos a empezar esta plática desde la Pascua judía a nuestra Eucaristía. Como decía ahorita Adolfo, nuestras raíces están en los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús es un judío. Y entonces vamos a ver cómo este hombre judío, el Hijo de Dios, el Mesías, nos ha dejado la Eucaristía en una de las más importantes cenas, fiestas, celebraciones que tienen los judíos. Y entonces Él hace nuestra Eucaristía, instituye nuestra Eucaristía precisamente en su última cena pascual judía para empezar con su nueva alianza. Y la Sábana Santa. Esta Sábana Santa es la sábana de un judío
vamos a ir viendo todo lo que podamos alcanzar en esta plática. Vamos a ver la primera parte que nos dice qué es la cena pascual judía. Después vamos a ver también Jesús es un judío con pensamiento, costumbres y cultura de un judío verdadero. ¿Qué significado tiene el sacrificio en la antigua alianza? Entonces ya estamos viendo ahí algo de lo que se va a tratar nuestra plática. El sacrificio en el Antiguo Testamento. ¿Por qué su última cena en una cena pascual? ¿Qué significa su cuerpo y su sangre en esta mentalidad judía? Y en los elementos que enlazan la cena pascual judía y nuestra Eucaristía. Y la segunda parte, la sábana santa. Esta sábana es la sábana que corresponde a un lienzo para la sepultura de un judío en el tiempo de Jesús, en tiempos del siglo I. Lo que vemos en la sábana santa corresponde efectivamente a las costumbres de un ajusticiado en tiempos de Jesús. Pues vamos a ver todo esto. Empezamos diciendo, Eretz Israel, la tierra de Jacob, la patria de Jesús, para empezarnos a meter en dónde vamos a trabajar. Siempre nos dice la Constitución de Verbum, esta Constitución de la palabra de Dios que se hace en el Concilio Vaticano II, nos habla de cómo debemos de hacer un exégesis. ¿Qué es un exégesis? ¿Cómo podemos entender exactamente lo que se ha escrito, por ejemplo, en algún evangelio? No solamente es llegar y leerlo, porque entonces, bueno, lo leemos y ya, pero a veces decimos, ¿pero por qué dijo esto? Hay que, como dice la Constitución de Verbum, tenemos que ponernos, situarnos en el momento histórico que estamos estudiando o leyendo, y tenemos que conocer la cultura del escritor sagrado. Si no, no vamos a entender nada. No vamos a entender, por ejemplo, que este escritor sagrado escriba con muchos simbolismos, con muchos números, y todo esto es porque así escribe, así es la literatura hebrea. Y nos perderíamos de mucho si no sabemos a qué se refiere cuando habla de números, que para ellos es más importante la cualidad y la calidad que la cantidad en los números. Bueno, pero por eso les digo, por eso primero empezamos ubicándonos. Estamos hablando de, cuando hablemos de Jesús, del siglo I, pero si estamos hablando de Abraham, nos regresamos a 1800 años antes de Cristo. Y cuando el escritor sagrado escribió acerca de Abraham, de Moisés, de todo esto, porque ellos no lo escribieron, se escribe después, se escribe, la Biblia más o menos se escribe en el año 900, cuando está Salomón, y entonces él manda que sus escribas pongan por escrito toda la tradición oral que existe, una tradición hermosísima, que se la saben de generación en generación, y a la fecha se la saben en su bar mitzvah todos los niños a los 13 años. Entonces vemos que hay una secuencia desde un principio de estas tradiciones judías. Por eso dice aquí, la fuerza de esta nación radica en la tradición. Y después dice que esta tradición está basada en la alianza con Yahvé. Ya empezamos con una palabra que tienen que ustedes poner ahorita por separado, porque esta alianza de la que estamos hablando, iniciando apenas la plática, esta es la alianza a la que vamos a llegar con este judío adorado que es nuestro Señor Jesucristo. Esta alianza de yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. La alianza con Dios. Dios, en su amor lleno de misericordia y de compasión, ha querido entrar en relación personal e íntima con el hombre. Vean nomás qué amoroso es nuestro Señor, ¿no? Nos hace, dice, es hechura de sus manos, ¿no? Génesis 1. Y dice, y empleando el lenguaje humano, ha hablado de sellar una alianza con Él, una alianza con nosotros, pero lo más importante es una alianza personal con cada uno de nosotros. Por eso al principio empieza haciendo alianzas con una sola persona, y esa alianza después cae sobre todos
los que lo siguen, ¿no? Y entonces en nosotros también es una nueva alianza con la iglesia. Pero ¿quién es la iglesia? Formado por cada uno de nosotros. Él tiene una alianza personal. Él habla personalmente con cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, dice aquí, la primera alianza fue la alianza con Noé. Noé, en la Biblia, en Génesis 9, es el que hace el primer altar del que habla la Biblia. Y en este primer altar, el día de que termina ya se acuerdan ustedes, el diluvio universal, Génesis 9, 12, 16, ustedes saben que hace una alianza, un pacto con Dios. Cuando por fin puede pisar tierra firme, lo primero que hace Noé es poner un altar, como les digo, el primer altar del que se habla en la Biblia, y entonces hace un sacrificio de holocausto. ¿Qué quiere decir esto? Quema algunos animalitos que él escoge y entonces se los entrega a Dios, como diciéndole gracias por lo que me has dado, ¿no? Y se acuerdan también que es la alianza de nuestro Señor. Dios le dice, voy a recordar y quiero que ustedes recuerden, cada uno de ustedes, cada vez que vean el arco iris, que hay una alianza de amor entre ustedes y yo. Luego otra alianza, una alianza hermosísima con Abraham. Primero una alianza en Génesis 15, que ustedes la pueden ver, en la que dice, en tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y después hay otra alianza también que hace con Moisés. Claro, esta alianza que hace necesitaba tener una condición. Le dice, tienes que adquirir perfección moral. Anda en mi presencia y sé perfecto. Esto se lo dice a Abraham, pero eso te lo dice a ti, esto me lo dice a mí. Adquiere perfección moral, anda en mi presencia y sé perfecto. Después, la segunda condición era tener a Dios como su único Dios. Que no andemos con que, sí, Dios, pero tengo esto. Y sí, pero voy a ir a que me lean las chakras o que me muevan las chakras. O sí, Dios, pero voy a ir a que me lean las cartas. No, es tener a Dios como su único Dios. Y él dice, estableceré mi alianza entre nosotros dos y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, alianza eterna de ser yo el Dios tuyo y de tu posteridad. Entonces allí estamos viendo qué es la alianza. Es que nosotros le pertenezcamos a Dios y que sabemos que Él está con nosotros, ¿no? Hermosísimo esto de la alianza. Llegó luego el momento en que Israel nació como un pueblo. Ya después de que pasa el tiempo, llega el pueblo en el Sinaí y tuvo lugar entonces la grande alianza, y otra vez estamos viendo alianza, de Yahvé con el pueblo escogido. Aquí ahora ya estamos viendo un pueblo escogido, ya no estamos viendo a un hombre, ahora es un pueblo. ¿Qué representa este pueblo? Va a ser este caminar del pueblo de Israel a través de toda la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento, hasta llegar al Nuevo Testamento, y entonces vamos a tener esta nueva alianza con este pueblo escogido, que es la iglesia, ¿no? Bueno, siendo Moisés su mediador, un sacrificio, vean, aquí ya viene otra palabra importante que vamos a ir empezando, alianza y ahora sacrificio. Selló este pacto bilateral, Dios y nosotros y Dios. Y el signo de esa alianza fue en ese entonces la observancia de Shabbat. ¿Por qué ahora ya no observamos el Shabbat? Porque la nueva alianza, el Nuevo Testamento, se sella con esta nueva alianza que hace Jesucristo a la hora de entregarse. Su muerte, su resurrección. ¿Cuándo es la resurrección? Cuando se cumple esta nueva alianza, cuando resucita, el domingo. Por eso ahora, el día del Señor, en la nueva alianza, es el domingo. En tiempos de los profetas, o sea, ya estamos viendo que va caminando todo el tiempo del Antiguo Testamento, ya después de Moisés, en tiempo de los profetas quiso Dios anunciar para el futuro el establecimiento de una alianza nueva. Y por ejemplo, leemos en Jeremías, esta será la alianza
que yo pactaré con la casa de Israel. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones le escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Igual le dice a Ezequiel, pues voy a cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que se amen, como nos dijo después Jesús, los unos a los otros, como yo los he amado desde la eternidad, siempre. Jesús nace en un momento de la historia, pero Jesús es Dios, y entonces Dios ha estado presente entre nosotros todo este tiempo. Dios está presente y bendiciendo siempre a su pueblo. La bendición para los israelitas es todo regalo que viene de Dios. También para nosotros esto es la bendición. Y en la Biblia llaman bendición la vida humana, los hijos, las cosechas. ¿Se acuerdan que ellos hablaban que estaba que los había maldecido Dios cuando no tenían hijos? No, eso no es así. De Dios viene todo lo bueno. Las enfermedades, el que sea ciego, el que tenga algo, no es un castigo de Dios. ¿Se acuerdan que le preguntan a Jesús? Y que es el ciego, ¿quién pecó? ¿Él o su familia? Nadie pecó. Aquí está para que den gloria a Dios a la hora que vean lo que yo voy a hacer. Claro, el hecho de que tengamos estas condiciones no implica que nos faltó bendición. Implica que somos seres en la tierra falibles todavía. ¿Y qué es esta falibilidad? Pues estoy expuesto a la enfermedad, estoy expuesto a la tristeza, estoy expuesto a todas estas cosas que se contraponen a todo lo que va a ser la dicha en la nueva alianza, en la vida eterna, ¿no? Entonces ahí ya vamos viendo cómo tenemos que ir conectando toda esta historia de la salvación. Todo cuanto poseemos lo hemos recibido como una bendición de Dios creador de todas las cosas. Fíjense qué hermosa es este símbolo. Dios busca al hombre. Ya estuvimos viendo en esto que acabamos de ver que Dios está constantemente buscándonos. Entonces por eso se pone un triángulo que Dios viene hacia nosotros. Dios busca al hombre. Y a la hora de que busca al hombre y el hombre se da cuenta de la presencia de Dios, entonces el hombre busca a Dios. Hay una respuesta. El hombre le responde a Dios. Y esto es la estrella de David, que después vamos a ver. David es el que hizo, pero es esta misma mentalidad. Dios que busca al hombre y el hombre que le responde a Dios. Cuando el hombre se da cuenta de todas las maravillas que va teniendo, de que si siembra y empieza a cosechar, pues le da gracias a Dios. Y entonces por eso en Deuteronomio vemos esto. Ahora Yahvé te he traído las primicias de la tierra que me diste. Entonces vamos a ir viendo todo esto. ¿Qué significa sacrificar? Porque ya vimos en lo que estamos rápidamente recorriendo, vimos la alianza, vimos el sacrificio, pero ¿qué es el sacrificio? El sacrificio es ofrecer, sacrificio es ofrecer, pero ofrecer totalmente la vida a Dios. Por eso cuando se dice, se sacrificaron unas reses hoy en la mañana, no se sacrifican las reses, se matan las reses, pero porque no las están ofreciendo a Dios. Entonces, no, en el rastro se matan las reses. La palabra, aunque sea cambiado su significado, en realidad, si nos vamos a la raíz, sacrificar viene de sacrum facere, hacer santo, hacer sacro un algo. Entonces, esto es lo que es sacrificar. Los sacrificios en el Antiguo Testamento los hacían con becerros, con corderos, con carneros, con palomas. Esto era como se hacían los sacrificios, ¿no? Y en el Antiguo Testamento el cordero se identifica con el sacrificio, que es una forma primordial de culto. El primer ejemplo que tenemos en la Biblia de estas ofrendas es en Caín. Génesis 4, 3, 4, yo les decía hace rato el de Noé, pero ese es con el primer altar, ese es un poquito diferente, ya un poco más evolucionado. Aquí vemos el de Caín, que ofrenda del fruto de la tierra, y Abel
de un primogénito de su ganado y de la grasa de los mismos, ¿no? Después tenemos el de Noé, que ya les platicaba, que era un sacrificio del holocausto, y después el de Abraham, Génesis 15, y luego el del 22:13, que ahorita lo vamos a ver con más detenimiento, ¿no? En el Levítico, en el libro de Levítico, si ustedes se meten, pueden ver ahí titulados todos los sacrificios que se hacían y cómo se deben de hacer. Aquí, para que no nos tardemos, como fue en el curso, que fuimos viendo uno por uno, aquí vemos el de comunión, de varias culpas, por el pecado de malicia, de reparación, etcétera, etcétera. Y hay todavía más. Ya saben cómo son los judíos, que te ponen específicamente todas las cosas para que se hicieran como se debían de hacer, ¿no? Entonces ahí vemos, en el sacrificio, en el Antiguo Testamento, se habla del sacrificio de los corderos. Y si ustedes se fijan, aquí está escrito sacrificio y corderos con minúscula. Y en el Nuevo Testamento se habla de sacrificio, no sacrificios, sacrificio con mayúscula del cordero con mayúscula. Entonces ya vamos entrando aquí, encontrando a nuestro judío adorado, ¿no? Abraham, vamos a ver este sacrificio que les había dicho de Abraham. Muy importante todo lo que podemos leer en Abraham a la hora de que leemos toda su vida, todo lo que hizo desde el momento en que le habla a nuestro Señor. Vemos lo que es la entrega total de una persona y por qué es el padre de todos los creyentes, ¿no? Abraham vuelve al lugar de Salem. ¿Qué es este lugar de Salem? Ahorita vamos a ver. Cuando Yahvé le pidió que hiciera un último sacrificio, Dios dice a Abraham, toma tu hijo, tu único hijo al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele allí en holocausto en uno de los montes, el que yo te diga. Cuando leemos esto y pensamos cuánto trabajo le había costado a Abraham tener ese hijo. Y sabemos a la hora que leemos que nos dice, tuvo Abraham a su hijo a los 100 años. No es que tuviera 100 años. La Biblia utiliza, como les dije al principio, simbolismos con los números. Este número 100 tiene una gran carga en la Biblia. Por ejemplo, una de las cosas que se hacen con el número 100 son los sonidos del shofar, que es el que suena en el año nuevo. Tienen que hacer 100 sonidos, 100 para que lleguen totalmente a Dios, para que se cumpla todo lo que se está pidiendo. Por ejemplo, 100 son las bendiciones que se debe hacer un buen judío durante el día. Imagínense 100 bendiciones. Bendito sea Dios, ya va una. Al rato, bendito sea Dios, ya van dos. 100, tiene que llegar a 100. Y aquí nos dice que Abraham tuvo a los 100 años a su hijo. Es algo importante lo que nos está diciendo, ¿no? Muy bien. Después dice, Abraham viajó con su hijo Isaac, que llevaba a sus espaldas la leña del sacrificio. Se los marco ahí. Y después dice, cuando Isaac preguntó en dónde estaba la víctima, Abraham replicó, Dios se proveerá el cordero para el sacrificio. Marcado aquí para que más adelante veamos por qué es tan importante esto que está pasando con Abraham, este primer creyente, este hombre que quiso vivir en Dios. Dice aquí, al final el ángel, como ya sabemos, de Dios apartó la mano de Abraham para que no sacrificara a su hijo y proveyó un carnero para que fuera sacrificado. Este acto de Abraham alcanzará ante Dios que su descendencia será una nación poderosa. Y ahí vemos que ahí el ángel sí detuvo la mano del mismo Abraham para que no sacrificara a su hijo. En cambio, nosotros sabemos que cuando Jesús se estaba ofreciendo en la cruz, no hubo nadie que detuviera la mano, porque tenía que realizarse este sacrificio para poder sellar la nueva alianza. Isaac es reemplazado por un cordero. Abraham, nos decíamos hace rato, vuelve a este lugar llamado Salem, cuando Dios le dice, toma tu hijo, tu único hijo, único, en el que él veía toda la descendencia que iba a tener. Y sin embargo le dice, toma tu hijo, tu único,
al que amas, a Isaac, vete al país de Moria y ofrécele ahí en holocausto. Lo iba a matar y lo iba a quemar en uno de los montes que yo te daré. Y entonces ahora estábamos, ahorita que estábamos viendo a Abraham, ya estábamos en el capítulo 22 del Génesis. Me regreso un momento al capítulo 14 de Génesis. Y entonces vemos que dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, al lugar a donde fue otra vez Abraham, dice, presentó pan y vino, pues era sacerdote de Dios Altísimo. En esto que acabamos de leer, olvídense todo lo que podemos encontrar. Génesis 14, 18, 20. Melquisedec se ve como anuncio de Jesucristo. Vean que estamos viendo aquí, es un rey, el rey de Salem, y presenta una ofrenda de pan y vino, cuando estamos viendo que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento son de corderos, de becerros. En cambio, él, un rey de Salem, presenta un sacrificio de pan y vino, pues era sacerdote de Dios. Y esto es muy importante también porque aparece como el primer sacerdote que menciona la Biblia. Pero Melquisedec era sacerdote y rey, que es una combinación en el Antiguo Testamento que no existía, pero que después va a ser aplicado más tarde a Jesús, nuestro rey, sacerdote, víctima. Él es todo Jesús. Pero aquí Melquisedec, que solamente aparece una sola vez en el capítulo 14 del Génesis, nos habla, como nos dice en la carta a los hebreos, nos dice San Pablo, que es una prefiguración de Jesús. En Génesis 14 se describe a Melquisedec como rey de Salem, tierra que después será Jerusalén. ¿En dónde está ofreciendo pan y vino Melquisedec? En Jerusalén, que antes se llamaba Salem, que significa ciudad de paz. Jesús se alzaría un día como rey de la Jerusalén celestial, en Apocalipsis. Por lo tanto, príncipe de la paz como Melquisedec. Entonces ahí vamos viendo, a la hora que estamos estudiando la Sagrada Escritura, vamos viendo que tiene un todo, que no son escritos que se hicieron hace 2000 años y después otro escrito que se hizo hace 1000 años. No, 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 no. Es un todo. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios. Esta palabra de Dios que está escrita por un escritor humano, un hombre iluminado por el Espíritu Santo, pero que él sin darse cuenta está llevando a cabo esta palabra de Dios y asentándola en las Sagradas Escrituras. Por eso los libros que están en la Sagrada Escritura están escogidos para que entren en el canon de las Escrituras como palabra de Dios. Muy importante. Y para poderlos escoger todos los estudios que se han hecho, ¿no? Finalmente, el sacrificio de Melquisedec es extraordinario en cuanto que no implica animales, como les decía, porque ofreció pan y vino, como lo hará Jesús en su última cena. Ahora veamos esta analogía. Jesús, hijo único y amado de Dios Padre. Isaac, hijo único y amado por su padre. Y aquí ya vemos también la diferencia en que el hijo único está con mayúscula y acá el hijo único está con minúscula, ¿no? Jesús llevó el leño o madero para su propio sacrificio. Isaac, veíamos que llevó el leño para su propio sacrificio. El Calvario está en uno de los promontorios de la cadena montañosa Moria. Y Moria, perdón, dije Moria, es Moria. Moria, lugar a donde Dios envía a Abraham para hacer este sacrificio. O sea, al mismo lugar a donde después iba a ser el sacrificio de la nueva alianza, ¿no? Me encanta ver esta analogía. Abraham, el primer eslabón de la genealogía de Jesús, Mateo 1:1, que se acuerdan que Mateo es un judío que escribe para una comunidad judía. Entonces, a la hora de empezar su evangelio, tiene que empezarlo poniendo toda la genealogía de Jesús que viene precisamente desde Abraham. Y es hermoso leer toda esta, porque no nada más es leer que están los nombres, sino tienes que ver que son número 3, plenitud, 3 generaciones de 14 cada una. Y el 14, a la hora de que escribes David
en gematría, a la hora que lo escribes, es el número 14. Entonces, todo tiene un porqué, ¿no? Pero ya no me detengo más. Y luego Abraham, ¿no? El Cordero de Dios es Jesucristo, profético. ¿Se acuerdan lo que dijo en el momento que estaba a punto de entregar a su hijo? Dios proveerá el Cordero para el sacrificio. Dios te proveyó a su Mesías, a su Hijo único. Entonces ahora, vamos a ir viendo qué son los sacrificios, cómo se llevaban a cabo los sacrificios, para que podamos ver entonces qué es la cena pascual y qué es la última cena de nuestro Señor, un punto muy importante en esta plática, ¿no? El sacrificio pascual. Este sacrificio pascual era una fiesta de los pastores. Estos pastores estamos hablando todavía de pastores nómadas, todavía no es una nación, todavía no son los hebreos, son los primeros que estaban ahí, ¿no? Y ofrecían al principio de la primavera este sacrificio precisamente porque sabían que empezaba un año nuevo y querían darle gracias a sus dioses. Todavía ni siquiera conocen al verdadero Dios. Se celebraba en la luna llena más cercana al equinoccio de primavera. Degollaban las víctimas y, fíjense esto, recogían la sangre para untar con ellas la entrada de sus tiendas. De esta forma quedaban marcadas para que los dioses con minúscula, no conocen todavía al verdadero Dios, supieran quién había ofrecido un sacrificio y así serían defendidos de los malos espíritus. Había otra fiesta también de ellos mismos, de los agricultores, y esta fiesta la hacían en primavera también. Los panes ácimos para evitar el riesgo de la contaminación con la antigua levadura. Esto es muy importante que lo veamos. En ese entonces, pues, por supuesto, no había refrigeración y ellos durante todo el año tenían su levadura para hacer su pan. Tomaban una parte, esta es la que utilizaban para hacer el pan de ese día, y dejaban otra parte haciéndose con harina. Se volvía a hinchar durante todo el día y la noche, y al día siguiente ya otra vez tenían otro bonche más, ¿no? Y otra vez volvían a separar, y así durante todo el año la iban conservando siempre nueva, pero de la misma levadura. Para hacer esta fiesta, vean qué mentalidad. Decían, vamos a acabar con la que tenemos para iniciar un año nuevo, con una nueva levadura. Entonces, durante 7 días, como dice aquí, había una completa abstención de levadura durante 7 días. Se la iban acabando hasta que no tuvieran nada, para que al 8º día empezaban otra vez una nueva levadura para otra vez tener todo el año. Entonces son prácticas, tradiciones hermosísimas que hacían desde entonces, ¿no? Esta fiesta de los ácimos y la fiesta de la Pascua llegó hasta el momento en que ya estaban los hebreos como tales, ya siendo una nación. Y entonces ellos adoptaron desde entonces estas dos fiestas de primavera, las combinan en una sola fiesta y empiezan a hacer sus cenas pascuales, ofreciendo el cordero y entonces marcando sus dinteles, comiéndose el cordero y con panes ácimos, otra vez sin levadura. Y todo lo que sabemos que tiene la cena pascual, lo del huevo, lo de las amargas, que eso va a ser posterior. Y dice aquí, y le imprimieron el recuerdo del Éxodo, cuando Yahvé los liberó de la esclavitud egipcia. Si ustedes quieren ver todo esto, pueden leerlo en Éxodo 12. Y entonces vienen todas las prescripciones que les da Moisés para que a partir del momento en que salen de la esclavitud egipcia y salen a la libertad en el desierto, vean lo que pongo en el desierto, ahorita hablamos de esto, y les dice cómo van a hacer todos los años otra vez esta misma fiesta que hacen ellos, esta cena pascual, pero es ahora imprimiéndole el recuerdo del Éxodo. Y entonces es cuando empiezan a poner las hierbas amargas para acordarse de la amargura que vivieron, el agua con sal para acordarse de las lágrimas de cuando salieron, y todo lo que tiene la cena pascual, que es preciosísimo el rito, ¿no? Después,
yo les decía, salen de esta libertad, de esta esclavitud de los egipcios a una libertad en el desierto. ¿Qué implica la libertad en el desierto? Todos los males que vivieron. Si nosotros seguimos leyendo todo el éxodo, todo lo que vivieron, vemos lo que padecieron, porque esa es la libertad aquí en la tierra, nos lo está diciendo la Sagrada Escritura. ¿A cuál libertad estamos llamados? A la libertad de la nueva alianza, a la vida eterna. Cuando nosotros lleguemos al cielo, ya no va a ser una libertad a un desierto de sufrimiento, va a ser una libertad a un amor, a una dicha plena y eterna. Imagínense, cuando leemos el Apocalipsis y vemos todas las maravillas que va a haber, esos sofá sonando, esas trompetas, todos vestidos de blanco, el cordero todo revestido con corona y todos gritando, gritándole al Señor, aleluya, es cuando vemos que eso sí es una vida eterna, que vamos a tener una vida hermosísima, no como fue la vida en el desierto, ¿no? O como podríamos decir, la vida aquí, que aquí, aunque es hermosísima la vida, siempre tenemos pues tropezones, dificultades, enfermedades. Esto es lo que nos toca vivir aquí, ¿no? Moisés mandó que en el futuro y para siempre celebraran el sacrificio pascual, esta cena pascual, para recordar el paso de la esclavitud a la libertad. De esta manera comenzaron a celebrar el sacrificio no como un recuerdo, sino como un memorial. Vean esta palabra. No es un aniversario más lo que tenían que celebrar cada acción de gracias. Tenían que hacerlo una acción de gracias personal, ya que si no hubieran sido liberados mis antepasados, no sería libre yo. Participar personalmente de la acción de gracias por la liberación del Éxodo. Por eso cuando se lee toda la cena pascual judía, que siempre se tiene que ir leyendo, porque dura 3 horas y son puras oraciones y pura historia, es hermosísimo. De verdad, el día que puedan participen. Y entonces es toda la historia del Antiguo Testamento. Y entonces, como dicen ahí, no estamos recordando, no, lo estamos viviendo personalmente. Pero vean esto, ¿qué es lo que nos dice nuestro Señor cuando hace la consagración? Hagan esto en memoria mía. O sea, con esa mentalidad judía nos vuelve a invitar a que cuando vayamos a misa no estamos pensando que estamos recordando que Él se murió. No, estamos ahí presentes en el Calvario, con Él, en memoria, con Él en ese momento, ofreciéndonos al Padre por medio de Jesucristo en la cruz, ¿no? Vamos a ver ahora el sacrificio de la alianza. Moisés, como ya habíamos dicho, él había hecho una alianza en la que yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Y él dice, degolló un becerro, recogió la sangre y en parte la derramó sobre el altar, Moisés, y la otra la roció sobre la gente que estaba ahí. Dice aquí, ¿qué es la sangre? Porque habíamos dicho, ¿por qué Jesús nos entrega su sangre y su cuerpo? Dice aquí, la sangre es el signo que representa la vida. La sangre, dice el Levítico, es la vida de todo ser viviente. Es decir, Dios y cada uno de los hebreos compartían de la misma sangre. Y en el momento en que se hacía aspersión, se rociaba esta sangre y tocaba a la gente que estaba ahí la sangre, en ese momento entraban en comunión con Dios. Pero después que se comían a la víctima, que se comían al corderito, había una comunión con Dios. Estamos haciendo lo mismo en la misa, ¿se dan cuenta? Nada más que en lugar de un corderito, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sacrificio de expiación. ¿Qué significa expiar? Purificar. Por lo tanto, el sacrificio para el pueblo de Israel era entregar al Señor toda su vida y todo lo que era. Y entonces vuelvo a recordarles, todos los sacrificios
que vemos apuntados, escritos y que se hacían. Si nosotros empezamos a ver toda la historia de la salvación, todo el Antiguo Testamento, vemos cómo cada vez te vuelve a decir, y entonces terminó la batalla y en ese momento y se reunieron, hicieron un sacrificio de expiación, hicieron un sacrificio de purificación, y entonces todo esto lo vemos, de comunión, de varias culpas por el pecado, pecado de malicia, reparación, de purificación, muchos sacrificios que tenían que hacer. Jesús con su sacrificio resume todos los sacrificios con minúscula del Antiguo Testamento. Ya no se necesitan hacer estos sacrificios del Antiguo Testamento a partir de que tenemos a Jesús, el Cordero de Dios, con su sacrificio. Por eso, en el Nuevo Testamento, se reemplaza a becerrito por el Cordero de Dios. Y vemos que San Juan Bautista lo presenta. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento no entendían lo que se estaba diciendo, pero nosotros sí. Y San Juan, que es el que lo escribe, por supuesto que ya lo había entendido cuando escribió su evangelio, que escribe un evangelio increíblemente teológico, increíble con todo lo que nos va poniendo, y aquí apenas lo va empezando. Nos presenta en Juan 1, 29 al Cordero, que es del que va a hablar en todo su evangelio. ¿Por qué escoge este Cordero, este judío adorado, nuestro Señor Jesucristo, una cena pascual? Pues imagínense, dice, Jesús escoge la cena pascual para realizar su nueva alianza. Él quería que entendiéramos, hay una antigua alianza que se vivió durante todos estos miles de años, cientos de años. Y ahora que ya estoy aquí, que ya llegué, que ya llegó por fin el Mesías, vengo a realizar lo que se tenía que realizar de todas las profecías. En mí se realiza todas las profecías, para realizar una nueva alianza y reemplazarla por una antigua alianza del Antiguo Testamento con animalitos, que se cumplirá con un nuevo sacrificio, y lo pongo aquí con mayúscula, por una y única víctima. ¿Quién es esta una y única víctima? Nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver esta analogía. La cena pascual judía, que es la que celebraban todos, y la última cena pascual de nuestro Señor. Pascua significa paso. En la cena pascual pasan de la esclavitud en Egipto a la libertad en el desierto, como decíamos. En la última cena pascual es el paso de la esclavitud de la muerte a la libertad de la vida eterna. Vean nada más a dónde nos lleva este sacrificio, a la libertad de la vida eterna. Casi nada, ¿no? La Pascua se celebraba en familia. Hasta la fecha lo hacen igual, de noche en el plenilunio del equinoccio de primavera, como lo hacían sus antepasados. Es un pueblo de tradiciones, como decimos, ¿no? Y después la Pascua de nuestro Señor la celebró con sus apóstoles de noche en el plenilunio del equinoccio de primavera, o sea, el 14 del mes Aviv, o de las espigas, llamado Nisan. Es el día 7 de abril del año 36. La víctima debía ser un cordero en el Antiguo Testamento, sin defecto, al cual no debían de romperle ningún hueso. Y ahí abajo le pongo una cosita que dice ver la sábana. Ahorita vamos a ver, que dice aquí, no debe de tener defecto y no puede tener un hueso roto. Lo vamos a ver en la sábana santa, a ver qué vemos, ¿no? Aquí vemos a nuestro Señor en su última cena. He aquí el Cordero de Dios. Tomen esto, es mi cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Ya vimos que era la sangre, la vida. Ahora, ¿qué es el cuerpo? El ser. Para el judío, el cuerpo es el ser. Al comer una parte del animalito sacrificado, los fieles participaban, es decir, entraban en comunión con Dios por medio de la vida que se había sacrificado. Para sellar un pacto, comían y bebían juntos. Comían y bebían juntos. Que es lo que hacemos también, estamos sellando un pacto
acto en la celebración eucarística, porque nos invita a una cena y comemos y bebemos juntos. Por eso Jesús estableció la Eucaristía como un sacrificio de comunión. Al comulgar al sacrificado, a Jesús en Eucaristía, entramos en comunión con Dios. En el Antiguo Testamento, la Antigua Alianza, su sangre se untaba como signo de preservación a la entrada de las casas. Y decíamos, de esta forma sabían sus dioses, desde el principio, que ellos ya habían cumplido. En la última cena nos dice, esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por muchos. En esta nueva alianza, Cristo Jesús llevó finalmente a su realización plena la promesa antigua, y la alianza nueva definitiva quedó sellada con la sangre de Jesús, sacerdote y víctima, que nos dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día. Entonces ahí estamos viendo qué está haciendo. En lugar de sellar nuestros dinteles, sellamos nuestra casa, nuestra vida, en el momento en que comulgamos su cuerpo y su sangre. A lo mejor ahorita me dicen, oye, Miss, pero yo no comulgo casi nunca su sangre. Claro, con que comulguemos el pan es su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Si además de todo, en un momento dado, también te dan el cáliz, qué bueno, pero si tú comulgas la Eucaristía, estamos comulgando a Cristo mismo, su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. La Eucaristía es el sacrificio de la redención y al mismo tiempo el sacrificio de la nueva alianza. Hagan esto en memoria mía. Lucas 22, 19. Como decíamos, no es un recuerdo, no, es un memorial. En la mentalidad judía, que es un memorial, no es un aniversario más. No estamos recordando el sacrificio de la cruz, es celebrar una acción de gracias personal, actual y perenne. Nunca acaba. En nuestro Señor no hay tiempo. Y en este momento, cuando yo estoy en el altar, enfrente del altar, en ese momento cierro mis ojos y estoy en ese momento en el Calvario con nuestro Señor Jesucristo. Por eso a la hora del ofertorio, que estamos preparando ese sacrificio, debemos de ponernos adentro de la patena y decirle, aquí estoy con este pan para que yo también me transforme y transforme todo lo que yo te vengo a entregar, mis hijos, mis nietos, mi trabajo, México, la pandemia, ahí te la pongo. Y en el momento de la epíclesis, que es el momento en que viene la transubstanciación, te transforme también a ti y todo lo que pusiste en el altar, actual y perenne. Una acción de gracias personal por eso, ¿no? Cristo instituyó la Eucaristía como un memorial, hay que recordarlo. Ahora veamos esto. La última cena fue el Jueves Santo. En la última cena Jesús instituye el sacrificio de la Eucaristía, como ya dijimos, de su cuerpo y de su sangre, con el cual iba a perpetuar por los siglos su sacrificio en la cruz, como les acabo de decir, y entregar a su iglesia el memorial de su muerte y resurrección. Para poderlo seguir haciendo, entonces también el jueves instituye el sacerdocio. Después de esto sale, se va al huerto de los olivos y empieza su pasión. El día de la preparación. El día de la preparación es ese viernes, en el que en la madrugada él estuvo ahí en el huerto de los olivos y después vinieron por él, se lo llevaron ante el Sanedrín, después lo llevaron con Pilato, todo lo que sabemos que pasó en su pasión. Y mientras estaban en el templo haciendo esto, vean, esto que les voy a leer, cada grupo llevaba el número de corderos que iba a necesitar. ¿A dónde? Al templo de Jerusalén. A las 12 del día, los sacerdotes tocaban 3 veces su shofar o sus trompetas de plata desde la torre más alta del templo. Imagínense esta magnificencia. Empiezan a oírse las trompetas. Y mientras Jesús está en la Torre Antonia con Pilato, ¿no? Ahí que lo están juzgando, que lo están flagelando, que lo están coronando de espinas. Las grandes puertas doradas del templo se abrían
y 12 levitas sosteniendo sus báculos de plata tomaban su lugar enfrente de las puertas. Entonces ellos permitían la entrada al templo de una tercera parte de la multitud. Los hombres iban recibidos por filas de sacerdotes que estaban vestidos de rojo, los cojinim, quienes portaban recipientes de oro y de plata, colocados en hileras que partían de un gran altar, para ir recogiendo la sangre de todos estos corderos que cada uno de los representantes de la familia traía, ¿no? Procedían a sacrificar sus corderos bajo la mirada vigilante del sacerdote. Estos recogían en los recipientes la sangre de los corderos, pasándolos a otro sacerdote, quien las vertía sobre el altar. Como decíamos que lo hizo también Moisés, lo mismo. 1000 y tantos años después, lo siguen haciendo igual en ese momento. Este derramamiento de la sangre significaba que el pueblo estaba unido a Dios. Y después todos se llevaban su corderito, se lo comían y entraban en comunión con Dios. Día de la preparación, Viernes Santo. Vamos a ver qué es lo que pasa con Jesús. Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia la hora sexta, nos dice San Juan. Hora sexta, 12 del día. El momento en que están presentando los corderitos con mayúscula. Y en este momento Juan nos hace ver que a las 12 del día se está presentando el Cordero de Dios con mayúscula. Dice Pilato a los judíos, eche homo, aquí está el hombre. Y en ese momento nos presenta nuestro Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya sabemos, después de esto, a la hora de que pidió, ya está flagelado, ya está coronado, ya lo dejamos salir, no, crucifícalo. Y entonces se los entrega para que lo crucifiquen. Jesús es la víctima que se ofrece, es el sacerdote único y verdadero, es el precio de nuestro rescate, en su sangre la que aparta para siempre al maligno del pueblo de la nueva alianza. Son su pan su cuerpo y el vino de su sangre, las prendas de nuestra redención. Él es el Cristo, nuestra Pascua. Su paso es nuestro paso definitivo. Al Padre por el poder del Espíritu Santo. Ahí está Jesús que se va a entregar ahora sí como un verdadero sacrificio, el único y verdadero sacrificio. Llegamos a la segunda parte, porque me tengo que apurar. Segunda parte, la sábana santa. Y dice aquí, esta es la sábana santa de un judío. Vamos a ver, nos dice San Juan también, que como era el día de la preparación ese viernes, al día siguiente era el día de la Pascua, no podían quedar los cuerpos colgados ahí, porque los judíos no podían ver la impureza de un cuerpo muerto y lleno de sangre. Entonces lo que hacían, si es que no se habían muerto todavía, es que les aplicaban el crucifrarium. Esto quiere decir romper las piernas a la altura de la espinilla. El crucificado, que estaba en una posición en la que no podía respirar bien porque está con los brazos cargando todo su peso, entonces con los pies que también están crucificados, se subía, respiraba y se volvía a soltar. Si le rompen las piernas, imagínense el dolor en la espinilla, ya no puede subirse otra vez a respirar y como nos dicen los médicos, en 4 o 5 minutos máximos moría el crucificado. Pasan con el primero, le rompen las piernas, pasan con el segundo y le rompen las piernas. Pero al pasar con Jesús se dan cuenta que está muerto. Y entonces dice, ya no le rompieron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Después de esto sabemos que lo sepultaron. En el Evangelio nos dice Mateo que José de Arimatea, tomó entonces, que es un hombre rico, del Sanedrín también, tomó entonces el cuerpo de Jesús y lo envolvió en una sábana. Allá estamos encontrando que nos habla Mateo, uno de los evangelistas, de la sábana, y luego lo metió al sepulcro. Después vemos que Marcos también nos habla de que José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana. Esta otra vez nuestra sábana, nuestra síndrome. Y después nos dice Lucas que
Después de bajarlo de la cruz, lo envolvieron en una sábana y lo depositó en un sepulcro. Quiere decir que hay una sábana, que hay una síndrome, efectivamente. Y luego, para rematar, vemos que Juan, que escribe tantas cosas hermosísimas, dice, tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los aromas. Y vean esto que importante, según la costumbre de enterrar de los judíos. Y esto es lo que nos interesa. ¿Cuál es la costumbre de enterrar a los judíos en el siglo I? Corresponde entonces esta sábana de la que hablaron los cuatro, que es una sábana de un judío del siglo I. Bueno, para empezar vemos que es una sarga en espiga o espina de pescado. Ahí estamos viendo una ampliación de la sábana santa. Es un emporio, bueno, en Damasco había un emporio especializado en la fabricación de estas sargas de lino, que eran especialmente hechas en una medida precisa para las sepulturas de los judíos, ¿no? Y la ciudad de Palmira, al este de Damasco, era este lugar especializado en esto, ¿no? Nos dicen los evangelios que Jesús fue sepultado inmediatamente después de haber muerto y antes de que se metiera el sol, antes de que saliera la primera estrella, siguiendo una ordenanza que era observada estrictamente en Jerusalén. Ahí estamos viendo otra vez, confirmando lo que nos dice Juan, que dice, esto se hizo exactamente siguiendo los ritos funerarios judíos. Ahí estamos viendo, lo entierran antes de que salga la primera estrella. Empezaba el Shabbat. No podían estar ellos caminando afuera, ¿no? Quizá el aspecto más importante, nos dice este estudio de la cultura judía del siglo I relacionado con la sábana santa, sea el concepto de la shatnez. Esto nos lo dice Rebecca Jackson, que es una experta en todos los ritos funerarios del siglo I. Ella pertenece también al Centro Mexicano de Sindonología, pero ella está en el Centro de Colorado de Sindonología. Dice, Gilbert Reis, un químico textil de belga, realizó un estudio en la sábana santa y descubrió que la composición de la tela era de lino con trazas de algodón. Ahí tiene dos. ¿Qué es esto de shatnez? Shatnez te dice que ya sabemos que los judíos no pueden combinar una cosa con otra, solamente hay cosas que se pueden combinar. El lino y el algodón sí se pueden combinar. El algodón es una fibra más suave que el lino y a menudo se añadía al lino para suavizarlo. El manto, por lo tanto, no contiene shatnez, no está contaminado con otra tela que hubiera podido contaminarla. Entonces dice, y es en consecuencia una tela perfectamente aceptada para la sepultura judía, ¿no? Otra cosa, si la sábana es realmente el manto fúnebre de un judío, ¿por qué no lavaron su cuerpo antes de enterrar? Ya sabemos que la premura, ¿no? Y ya después, porque a la hora que llegaron para hacerlo, ya no se podía porque ya había resucitado. Pero vean lo que dice aquí. Veamos qué encontramos en lo establecido por la ley judía de entonces, la halajá, así se dice. Según la halajá, un hombre o mujer judía no podía pasar por el ritual de purificación previo a su entierro, conocido como la tahara, si se encontraba en alguna de estas condiciones. La primera condición, si fue víctima de una muerte violenta. Vaya, si fue víctima de una muerte violenta y o derramó sangre en vida y siguió derramándola tras la muerte. Claro que siguió derramándola después de la muerte. Ahorita se les voy a enseñar en la sábana santa. Si recibió la pena capital por un crimen de naturaleza religiosa. ¿Se acuerdan que en el momento que está ante el Sanedrín, el Sanedrín le pregunta, el sacerdote le pregunta, ¿es verdad que eres el Hijo de Dios? Y le dice, tú lo has dicho. ¿Y qué grita él? Ha blasfemado. Y se rasga las vestiduras. Y le dice, es reo de muerte. Entonces, de naturaleza religiosa, por supuesto, es una pena de capital por un crimen de naturaleza religiosa. Si el difunto había sido muerto por un gentil, ¿quiénes son los gentiles para los judíos? Los que no son judíos. ¿Quiénes lo mataron en ese momento? Los romanos, ¿no? Y eso si era considerado un paria respecto de la comunidad judía, por supuesto. Jesús es considerado un paria
respecto a la comunidad judía, o como se dice en hebreo, Poresh Mayatzeror. Esto era considerado Jesús. Ya no lo querían tener porque les estaba provocando tantas cosas, ¿no? Entonces vamos a ver aquí la número 1, nada más la vamos a ver porque si no, no da tiempo. Dice si fue víctima de una muerte violenta y vemos aquí nuestra sábana santa. Nosotros vemos en la sábana santa su rostro, que está totalmente lastimado, golpeado. Los brazos se ve que tiene el escurrimiento de los clavos que tiene y escurre en los brazos. Tiene todo el pecho, tiene toda la espalda, los glúteos, las piernas flagelados. Tiene, por supuesto, una corona de espinas que se ve tanto en la parte de la frente como se ve en la parte de la nuca. Y después vemos que también fue atravesado por una lanza. Y esta lanza, ya una vez muerto y que es acostado en la sábana santa, vemos cómo está manchando la sábana santa por esta sangre y agua que siguieron saliendo ya que estaba muerto y sepultado, acostado, ¿no? Entonces ahí vemos exactamente todo lo que vio. Otra cosa de lo que vemos en la halajá, el código de la ley judía, relata que si bien el lavado y el corte del pelo y de las uñas era un procedimiento corriente en la práctica sepulcral judía, estas operaciones no se solían ejecutar en el caso de una persona ajusticiada por el gobierno o por el Estado, el caso de Jesús, ni en el de personas que hubieran muerto de muerte violenta, el caso de Jesús también, ¿no? En la sección Leyes de Duelo, dice en una de sus prescripciones que una persona ejecutada por el gobierno debe de ser enterrada en una sábana. Entonces aquí estamos viendo cómo el Evangelio no los dice, cómo nos los dice también las leyes judías, el código de la ley judía. Ahorita vamos a ver más, ¿no? Y aquí vemos. Aquí les puse otra vez la sábana santa así cortada para que vean otra vez, aprecien su rostro, aprecien su pecho, cómo quedó. Y vemos aquí la sábana santa, el lienzo de un judío del siglo I. La sepultura, entonces, como decíamos que recibió el hombre de la sábana, está en perfecto acuerdo con las costumbres judías del siglo I, por lo pronto con las que hemos visto, tal como se nos presenta en la Biblia, como les dije, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en el Talmud, en la Mishnah, en el Código de la Ley Judía, en los hallazgos arqueológicos esenios. Todo coincide para que podamos decir, esta sábana es una sábana de un lienzo de un judío del siglo I. Especialmente los textos del Nuevo Testamento, tales como Juan 11:44 y el 27, que nos muestran que el rito fúnebre utilizado para el hombre sindónico era por lo menos una opción disponible para los judíos de su época. Luego vamos a ver esto. ¿Cuánto mide la sábana santa? Y vimos que apareció una franja. Mide 4,43 por 1,13. Incluida esta última franja, que otra vez les vuelvo a poner, que aparece ahí, de 8 centímetros de ancho por 4,43. Que cuando nosotros vemos la sábana no se ve. Claro, no se ve porque está hecha desde un principio ahí en Damasco, completa. ¿Y por qué tiene esta franja? Precisamente porque están queriendo alcanzar la medida prescrita por el judío para podérselas vender como el lienzo sepulcral que ellos compraban. Dice, la medida que se requería para el rito funerario judío era de 8 por 2 cubits, 3 pies y 7 pulgadas. Y dice aquí, estas dimensiones corresponden 8 por 2 cubits, es decir, la antigua medida utilizada en el Israel para las sepulturas. Es un poquito más, sí, además de que se ha crecido un poquito por el tiempo, no era exactamente, era a partir de 8 por 2 cubits, pero vemos que podían comprarlas un poquito más alargadas para si era de un niño o de un adulto, ¿no? Las leyes del rito funerario también nos dicen, el muerto debe ser envuelto en una sábana, sadín, así es como lo llaman, blanca y un sudario blanco. Claro, ya están muy amarillas, tienen 2000 años. El takrichim, después de haber sido cuidadosamente lavado y purificado, cosa que a Jesús no se le hizo.
Después también nos dice el Evangelio, fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y de áloe de unas 100 libras. Y hubo un estudio que se hizo cuando Max Frey hizo todo el estudio de la palinología del polen y encontraron áloe, socotrina y también mirra en muchas cantidades en la sábana santa, ¿no? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Vamos a ver este cuerpo del que hablamos. Dice, el cuerpo que envolvió la sábana, según la medicina forense, corresponde a un hombre de unos 35 años aproximadamente, de 1,80 de altura, de 80 kilos de peso, de complexión atlética, pelo largo y barba. Fue depositado en el lienzo alrededor de 2 horas después de haber muerto. Y vean esto, fue torturado de diferentes formas y la causa de la muerte fue la asfixia. ¿Cómo puedes saber? Porque tiene un pH 5. Quiere decir que se asfixió por la postura que les decía de cuando está un crucificado con los brazos cargando su peso, los pulmones dejan de tener capacidad para poder respirar y entonces muere. Dice, producida por haber sido clavado a una cruz por las muñecas y los pies. Y algo muy importante que dice aquí, no tiene un solo hueso roto. Y se acuerdan que habíamos dicho aquí, no sé si ustedes alcanzan a ver, que dice, déjenme ver, la víctima debía de ser un cordero o un cabrito sin defecto, al cual no debían de romperle ningún hueso. Entonces ahí vemos cómo está todo plenamente realizado, ¿no? Aquí vemos otra vez la sábana santa y aquí les pongo un esquema de ese dibujo para que se vea mejor. Por la parte de atrás, nuestro Señor, además de todos los golpes que tiene, se ve que tiene una trenza en su pelo. Otra vez, una de las cosas que hacían a la usanza judía. Y por enfrente vemos también que tiene aquí acomodado el pelo, que ahorita lo quito aquí también, tiene acomodado el pelo como si fuera un rabuni, un maestro. Y en esta parte alcanzamos a ver que tiene también puesto el sudarión, el tachikrin, del que decía la ley judía también, ¿no? Rápidamente, para ya terminar, pasamos aquí lo que vemos en la sábana santa, su flagelación. Esta flagelación se puede ver perfectamente con todos los estudios que se han hecho, que se hizo con un flagellum taxillatum de 2 ramales y de 3 ramales. Y se puede ver también hasta contabilizar cuántos golpes tuvo. Vemos también que fue coronado de espinas, se sabe hasta qué tipo de corona se hizo. Después fue crucificado por la parte del lugar que se llama espacio de Tot, este lugarcito, en el que entra el clavo y son 5 huesitos que detienen el clavo para que no salga y que no se desgarre la mano, ¿no? Y los pies, el clavo se mete en el pie derecho, después se pone ese pie izquierdo sobre el derecho, que es el que va a estar sobre el estipes o el palo de la crucifixión, y se detiene así los pies, ¿no? Y ahí se ve perfecto en la sábana santa. Como decíamos, bajaron a los muertos, después de aplicarles el crucifrarium, y a Jesús, después de haberle aplicado esta lanzada, en la que nos dice Juan, salió sangre y agua. Esta lanzada que podemos ver aquí marcada y que podemos ver aquí otra vez la lanza en un óvulo, ahí oval, que hasta podemos medir con una lanza de esa época, de las lanzas que hay de esa época arqueológicamente, y que además vemos que el tipo de sangre que está saliendo de la lanzada efectivamente es una sangre con sanguaza, con agua, sangre y agua. O sea, todo lo que vemos en el Evangelio lo estamos viendo en la sábana santa. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Hagan esto en memoria mía. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes. Conclusión. Jesús, el Cordero de Dios que ha venido a salvarnos, nos deja en la cena judía su nueva alianza, su cuerpo y su sangre. Tenía que ser así, viniendo de un hombre judío, pues se nos da totalmente. En su cuerpo nos da su ser.
en su sangre nos entrega su vida. Él ha querido que vivamos la nuestra por Él, con Él y en Él para alcanzar la vida eterna. La Sábana Santa nos habla de la vida, pasión, muerte y resurrección de un judío que vivió en el siglo I y que mientras más le estudiamos y profundizamos, más nos encontramos con que su dueño es nuestro Señor Jesucristo. Así que teniendo plena confianza, nos dice San Pablo, para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su cuerpo, y teniendo al gran sacerdote al frente, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones, retengamos firme la confesión de la esperanza, sin vacilación, porque fiel es el que lo ha prometido. Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta de los que están aquí, de los que están en Face, que pueden hacer sus preguntas también, acuérdense de darle like para que veamos cuánta gente estuvo aquí con nosotros, y posteriormente vamos a tener esta plática ya también en YouTube, la vamos a subir. Bueno, Adolfo. Felicidades. ¿Ya aprendiste el micrófono? Gracias. Muchas felicidades, muy bien, mami. Muchas gracias, muy interesante toda la relación que haces y de cómo se cumplen perfectamente con las costumbres judías el entierro, porque es una de las cosas que luego se critican, que por qué no se lavó el cuerpo. Exacto. Queda claro que no había que lavarlo por la forma en que murió. Claro, está en la prescripción de la halajá. Ajá. Así es. ¿Qué pues más? Muchas felicitaciones, Mónica. Creo que fue muy completo. Me encantó que pusieras los textos bíblicos, porque así es tal cual se tienen que leer, ¿verdad? No se tiene uno ni que comer ni una palabra ni nada. Y muy completa, de verdad, vuelvo a repetir toda tu conferencia. Muchas felicidades. Muchas gracias, Elsita. Qué bueno. Mil gracias. A mí me gustaría hacer un comentario, Mónica. Claro. ¿Sí me que escuchas? sí. ¿Me escuchas? Ajá. Sí, muy bien. Sí, bueno, a ver, el comentario es este. A mí muchas veces me ha llamado la atención cómo en los evangelios, en los 4 evangelios, y en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se transparenta, por decirlo así, que los mismos apóstoles y los discípulos, ¿verdad?, del Señor, al principio no entendían bien cuál era el verdadero cambio, ¿verdad?, que significaba la nueva alianza, ¿verdad? Vaya, ellos mismos lo confiesan en sus escritos, ¿verdad? Como aquel pasaje que me parece que San Juan y Santiago querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda, o cuando le dicen a Jesús, cuando ya resucitado, le dicen, y ahora sí vas a restaurar la soberanía de Israel y todo eso. O sea, no, ellos mismos tienen esa honestidad, esa sinceridad de hacer ver que no entendían y que lo fueron entendiendo, ¿verdad? Después, ¿sí? Claro. Sí. Ajá. Por eso les hacía el comentario que cuando escribe Juan su evangelio, ya estamos en el año 90, o sea, ya ha vivido, ya tiene una madurez espiritual increíble. Igual cuando nosotros leemos las mismas cartas de San Juan, la 1, la 2 y la 3, vemos que su espiritualidad, su madurez espiritual, todavía no alcanzaba lo que alcanza cuando escribe el Apocalipsis y después cuando escribe el Evangelio, que es lo último que escribe, ¿no? Sí, tienes toda la razón. Además, en Hechos de los Apóstoles está muy claro cómo ellos al principio no entendían nada y en cuanto viene el Espíritu Santo es cuando se vuelcan y empiezan a caerles, podríamos decir, el 20 de lo que nuestro Señor les había dicho en vida, ¿no? Sí, hermosísimo.
Qué bueno que lo dices, muchas gracias. ¿Qué más? Moni, Sí, Rafa. Moni, yo quiero Sí, Rafa. felicitarte. Me encantó la exposición, sobre todo en ese punto donde tú platicas no la analogía, sino realmente el restablecimiento del sacerdocio de Melquisedec y no tanto el de Aarón, porque de alguna forma, quizás estaba esperando que se restableciera, pues, ese tipo de sacrificios que en determinado momento se habían estado haciendo, pero es muy claro, y después la analogía, que es realmente el restablecimiento del sacerdocio y esa nueva alianza, que es el de Melquisedec, con el pan y el vino. Entonces, eso me encantó. Y etimológicamente la parte donde de Salem, que tú bien dices que es creo que la ciudad de paz o la ciudad que tiene relación en alguna forma es con Jerusalén, que después obviamente va a ser Jerusalén. Sí, Claro, exactamente. Eso es enorme, sí, vaya. Comprender eso es realmente enorme, y cómo a través de la pasión y en esta entrega que hace nuestro Señor, pues ahí se restablece entonces esa alianza, ¿no? Exactamente. Pues te Muy felicito, bien, Rafael, gracias. Enorme. No, muchas gracias. Gracias. Hola, Mónica, habla Felipe. Oye, mira, tenemos una pregunta de Maru Fernández del Busto. ¿En dónde y cómo encontraron la sábana santa? Sé que es un tema extenso, pero dar una pequeña información. Újule. Bueno, mira, Maru, el hecho de la sábana santa la vamos encontrando en diferentes momentos. Pero, por ejemplo, desde el primer siglo sabemos, por ejemplo, que se habla de la sábana santa, no nada más en los evangelios, sino se habla, por ejemplo, en Edesa, cuando un rey que tenía lepra, se dice que le escribió a Jesús para pedirle que viniera a Edesa a hacerle un milagro, porque ya tenía mucha fama Jesús con sus milagros. Por supuesto, manda una comitiva, y cuando llega la comitiva a Jerusalén, les avisan que ya murió Jesús. Pero los llevan con alguien. Se supone que lo llevan con un tal Adai, posiblemente Santo Tomás. Y este es el que saca la sábana, llega a Edesa, hay unos, ¿cómo se llama? Mosaicos en los que están pintada esta tradición, que también está por escrito, en la que se ve que está el rey Ucrama, es rey Ucrama, negro, lleno de lepra, y en el momento en que toca la sábana santa, queda limpio. Entonces, Edesa es la primera ciudad cristiana que este hombre proclama como agradecimiento de que fue limpio de esto, ¿no? Si vas viendo a través de la historia, bueno, es muchísimo, pero vas viendo que vuelve a aparecer a través de la historia y que la presentaban en muchos lugares, ahí mismo en Edesa, que después se la llevan a Constantinopla, y ahí hay mucha historia también, hay inclusive iglesias que se han ido haciendo precisamente para recibir la sábana santa. Hay testimonios de reyes, de gente importante, de papas que hablan que conocieron la sábana santa, y es como entonces podemos tener un hilo conductor que nos lleva hasta ahorita. Hay muchos huecos, sí, pero de todos modos también hay muchas cosas que podemos ir encontrando. Y después, cuando se hacen todos estos estudios, te das cuenta que es de verdad un documento extraordinario. Si te metes a que vengas todos los sábados primero a ver todas estas conferencias, te vas a volver loca como nosotros de amor, ¿eh? Por la sábana santa. ¿Qué más? Gracias. También Jorge Solórzano. ¿Cuál es el significado de la tumba de Jesús, el que haya sido nueva y cavada en la roca? Bueno, pues esto puede ser que, como es una muerte improvisada y que es una muerte en la que este hombre, José de Arimatea, es el que da su sepulcro,
pues todos yo creo que siempre quisiéramos darle lo mejor a nuestro Señor. Él ya lo conocía y lo conocía en vida. Imagínense, él era un señor muy letrado, era un señor que pertenecía al Sanedrín. Entonces, a la hora que matan a Jesús, que crucifican a Jesús, él es el que se encarga, como prominente que es de la sociedad, de ir se atreve a ir ante Pilato y pedir el cuerpo. Y para quitar el problema dice, yo tengo un sepulcro nuevo que se lo doy. Y además le doy una de mis sábanas que tengo ahí. Seguramente, siendo un hombre rico, tenía sepulcro, tenía todo preparado para alguna muerte. Y Nicodemo, otro también del Sanedrín, otro también que conocía muy bien a Jesús, es el que dice, yo doy toda la mirra, que es una cantidad extraordinaria porque se sabe en los ritos funerarios que no solamente era para ungir al muerto, sino como era un sepulcro nuevo, tenían que sellarlo. Y fíjense cómo dice cómo nos dice Juan, que dijo Nicodemo, yo me encargo, o sea, yo voy y empiezo a hacer todos los preparativos. ¿Cuáles eran los preparativos? Llegar con esta cubeta que traía de 45 kilos de mirra y de halo y empezar a preparar toda la cueva, todo el sepulcro, las paredes, el piso, la piedra, para que pudieran entonces ya solamente llegar, poner la sábana y poner al muerto. No sé si con eso queda la respuesta. Pues muy bien, Moni, hay muchísimos comentarios, hay más de 104 comentarios, felicitaciones. Por ejemplo, Alejandra Ordóñez dice, Mónica, excelente plática. ¿Puedo hacer un comentario simpático? Sí. Un meme que llegó hace unos meses, creo, que le pregunta a Pilato a José de Arimatea, oye José, pero ¿cómo es que le das tu tumba nueva a una persona, pues, prácticamente desconocida que no es de tu familia? Y le contesta José de Arimatea, no te preocupes, Pilato, solo es por el fin de semana. Claro. Se la regresaron luego. Qué padre. Buenísimo. ¿Qué más decías, Felipe? Pues muchas notas de agradecimiento. Conchita Hernández, Moni, muchas gracias por compartir tu plática, que Dios te siga bendiciendo y felicidades. Gracias, Conchita. Excelente plática, la verdad, maravillosa plática y entendemos muchas cosas más, con algo que muchos no sabemos, ¿no? Y vamos acrecentando más nuestra fe, conociendo un poco más sobre lo que es nuestra fe católica. Gracias, claro que sí, eso es de lo que se trata. Muy bien. Mónica, felicitaciones, ¿sí? Estuve escuchando tu plática. Ay, qué haciendo bueno, Rafa. quehaceres domésticos, pero estaba enchufado y bueno. Súper bonita la plática. Ojalá que la tengas escrita, la parte de la Pascua, del Cordero, los símbolos judíos son extremadamente interesantes. Si la tienes escrita, después me la puedes pasar, pues está muy buena. Te voy a mandar el libro que hice para poder tener el curso este año. Van 2 años que hago un curso y tengo el libro. Entonces te lo voy a mandar con mucho gusto. Hasta Perú. Encantadísimo. Adolfo, ¿qué tal? Héctor, a los años. Rafa, Felipe, ¿cómo está usted? Qué gusto. Me apunto para el libro. ¿Te apuntan? Ok. Yo se lo mando si quiere, lo vendo barato, a 20 pesos. Me lo mandas a mí, yo lo mando de nuevo. Tú se los mandas. Y ellos lo van a vender. El envío que el libro. No, porque se los voy a mandar virtual, o sea que no se preocupen. Bueno. Lo van a tener que imprimir, y ahí van a tener que gastar. Muy bien. Una pregunta de que si existe alguna relación con el paño de la Verónica. Bueno, mira, el paño de la Verónica, se han hecho estudios, pero sí, hay un estudio en el que se pone abajo el paño y encima la sábana santa y tiene algunas coincidencias. Pero está muy difícil que podamos decir que es el paño de la Verónica porque, aunque se sabe que sí existía, por el momento no se sabe en dónde está. Está el de Manumpelo, pero no, yo no sé mucho, no tengo mucha idea de estos estudios, aunque hay quienes dicen que ese es el paño de la Verónica. No me he metido más a fondo.
Si alguno de ustedes, Adolfo o alguien, sabe algo más. Pues mira, yo lo que sé del paño de Manopelo, de Manopelo, de la imagen de Manopelo, pues es una imagen interesante, pero desde mi punto de vista no está directamente relacionado con la sábana santa ni con Jesús en el sentido de una reliquia de Jesús. Exacto. Es una especie de obra artística muy elaborada, pero pues no, la expresión del rostro, hay una serie de cosas que desde mi punto de vista no corresponden directamente con la sábana santa. Exacto. Gracias, Adolfo. Bueno, yo creo que también les recordamos, pónganle me gusta o inscríbanse a la página para que les llegue automáticamente la información de todo lo que estamos haciendo aquí en el Centro Mexicano de Sindonología. Bueno, pues yo también nada más quiero agradecer a todos los que se conectaron y agradecer al Centro Mexicano de Sindonología, porque todos estos estudios han cambiado mi vida también. Y por eso lo transmito con tanto gusto, porque sé que es una forma de cambiar una vida para el amor de Dios. Muchas gracias.